Estas son las series Made in Turquía que no deberías perderte. Hola amantes del cine, esto es Cine en Casa y te invitamos a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. El día de hoy les daré a conocer las 16 mejores series turcas. ¡Comencemos! Número 16. Mi otra yo. Netflix ha estrenado esta producción turca que toca todas las teclas del drama romántico, perfecta para los fans del género y aquellos que ya tenían hambre de nuevo material made in Turquía. La historia sigue a tres amigas que emprenden un viaje a Ayvalık, la bellísima ciudad costera turca. Para intentar encauzar su futuro, huelga decir que lo que encontrarán allí, entre otras cosas, será el amor. Número 15. El hombre equivocado. Si la ficción turca es un fenómeno enorme, Can Yaman es uno incluso mayor. El actor protagoniza El hombre equivocado, emitida en Nova y ahora disponible a través de Astor Player, que cuenta la historia de una mujer que, como bien reza el título, siempre se enamora del hombre equivocado. Un día entra en su vida Özgür, un soltero rico y sin compromisos que parece lo opuesto a lo que andaba buscando, aunque cuanto más se conozcan, más descubrirán todo lo que tienen en común. Pura comedia romántica de enredos. Número 14. Condena de amor. Recién estrenada en Netflix, llegó el 20 de junio, Condena de amor. Nos da los ingredientes ideales de la comedia romántica, con toques de drama que enganchará a los fans de los melodramas turcos. La historia sigue a Firat, un hombre endeudado hasta las cejas por culpa de la quiebra de su agencia de publicidad. En esa situación desesperada, necesita una desconexión. Por suerte, se enamora de una cantante durante una estancia en un retiro de yoga, y ambos se embarcan en un viaje de autorrealización. Número 13. Las alas de la ambición. Con el popular Ibrahim Selikol al frente del reparto, Las alas de la ambición es una de las mejores series turcas en Netflix. Los fans del actor no pueden perderse esta serie en la que una joven becaria empieza a trabajar para una veterana presentadora de informativos y entrará a un mundo despiadado que desconocía. Un mundo oscuro donde la ambición es la reina, pero también la envidia y la necesidad de atención. Por suerte tendrá algún aliado. Número 12. Inocentes. Antena 3 apostó en su prime time por esta serie, que sigue a los residentes de una vivienda donde se mudan Han y sus tres hermanas junto a su padre enfermo. En el centro del drama están los traumas y trastornos obsesivos compulsivos de la familia, cargada de problemas y un pasado turbio. Pero la llegada a su vida de una joven alegre y equilibrada cambiará las cosas, aunque no será fácil para ninguno. Número 11. Cruce. ¿Buscas una telenovela turca cargada de romance? Pues esta es tu mejor opción en Netflix, y que además cuenta con el genial y muy prolífico Ibrahim Selikol. El famoso actor interpreta a Ali Nejat Karasu, un expiloto de carreras que se ha convertido en un hombre de negocios gracias a las empresas de su adinerado padre, aunque lo que de verdad ambiciona es crear un gran modelo de coche. Durante unas vacaciones en Italia con su mejor amigo, conocerá a una joven pediatra profundamente idealista que le cambiará los esquemas. Número 10. Infiel. Basada en la serie británica Dr. Foster, esta serie turca cuenta cómo el mundo ideal de una familia se rompe en pedazos. Un día, la exitosa doctora Asia encuentra un mechón de pelo rubio en una prenda de ropa de su esposo Volkan. Un descubrimiento que pone en peligro su supuesta felicidad matrimonial y la de su hijo Ali. Los temores de Asia se confirman. Resulta que Volkan mantiene una relación de varios años con la hija de unos amigos, y para colmo, la ha dejado embarazada. La pesadilla no ha hecho más que empezar. Número 9. Mar de Amores. ¿Preparados para viajar a alta mar? Mar de Amores sigue la historia de Ali y Semil, un matrimonio aparentemente perfecto con 4 hijos, pero que tendrán que pasar por muchos obstáculos. Es el capitán de barco y pasa largas temporadas fuera de casa, algo que propicia una infidelidad que su mujer descubre a través de una carta. A partir de ese momento, sus vidas darán un vuelco. La confianza se ha roto y dos mujeres se disputan el amor de un hombre. Número 8. Amor de contrabando. Una de las favoritas del público, Amor de contrabando sigue la historia de Omar, un policía que pierde a su prometida en un extraño incidente y decide iniciar una investigación para descubrir qué es lo que ha pasado en realidad. Así sus caminos se cruzarán con la hija de una familia rica de Estambul y el resultado es esta serie de intriga con toques de comedia y un tono de lo más curioso. Número 7.
Fatma Gul. Con ella empezó todo. Fatma Gul fue el primer gran éxito turco en España. La historia sigue a Fatma Gul, una joven que vive en un pueblo costero y vive tranquilamente con su hermano y está prometida a un pescador que la quiere. Sin embargo, será víctima de un terrible crimen. 4 hombres la violan en grupo y después es obligada a casarse con uno de ellos que no recuerda si participó o no en la agresión, porque simplemente estaba borracho. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Número 6. Erkay. Basada en una novela de Sümeyye Kök, Erkay es otra de las series turcas de Nova. La historia sigue a Reyhan, nieta de una de las familias más poderosas de Midyat y maltratada por el patriarca, su abuelo, porque no pertenece biológicamente a la familia. Ajena a este hecho, Reyhan sigue su vida y conoce tras un accidente a Miran, que se enamora perdidamente de ella. Ahora bien, secretos del pasado y conspiraciones familiares crearán numerosos obstáculos para la pareja. Número 5. Mujer. Esta fue la primera serie turca en convertirse en un auténtico fenómeno en prime time. Lo hizo en julio del 2020 y su sombra sigue siendo muy alargada. De hecho, hasta tuvo un remake español titulado Alba. La historia sigue a Bahar, una mujer que fue abandonada por su madre a los 8 años, y ya como adulta es madre viuda de 2 hijos y sufre numerosos problemas económicos que la impiden salir adelante. Por esa razón, se mudan al barrio de Tarlavasi, donde se va enamorando del hijo de su casero. Número 4. Fatma. Esta historia sigue a Fatma, una empleada de la limpieza que es, además, una asesina infalible. Fatma es una intrigante serie con una sorprendente trama que se aleja del melodrama clásico de las series turcas más exitosas. Su protagonista, que mató por primera vez por accidente mientras buscaba a su esposo desaparecido, decide abrazar sus capacidades como asesina para descubrir la verdad de una vez por todas. Número 3. Mi hogar, mi destino. ¿Cuántas tardes habrás pasado pegado al televisor descubriendo la historia de Zeynep en la exitosa Mi hogar, mi destino, que reúne a 2 de los actores más queridos y reconocibles de la ficción turca del momento, İbrahim Çelikol y Demet Özdemir? La historia sigue a una niña humilde que es adoptada por una familia rica que le ofrece posibilidades que su madre biológica jamás podría ni imaginar. Siendo una adulta, empezará a vivir conflictos de clase, familiares y también amorosos con un matrimonio a la fuerza. Número 2. La hija del embajador. Recién llegada a Nova en este 2022, con el aval de haber cosechado un gran éxito en la televisión en Turquía y otros países, La hija del embajador nos ofrece un nuevo melodrama con altas dosis de romance, en un relato protagonizado por Neslihan Atagul y Engin Akyürek. Sigue la historia de Nar, una mujer luchadora e inteligente, y Sankar, un joven humilde que acabará acumulando mucha riqueza. Una pareja que tuvo que abandonar su relación de pequeños por sus diferentes familiares y que ahora como adultos se reencuentran. Número 1. Tierra Amarga. Uno de los últimos fenómenos turcos se llama Tierra Amarga. Ambientada en los años 70, la serie narra la historia de amor contra viento y marea de Süleyha y Yilmaz, cuya vida tranquila en Estambul se ve alterada por un intento de abuso sexual y un crimen. La situación les obligará a huir y buscar refugio mediante mentiras en el mundo rural, pero como descubrirán, nadie puede esconderse de su pasado. ¿Qué opinas sobre la lista que acabas de ver? Haznoslo saber en la caja de comentarios, estaremos felices de leerlo. Si disfrutaste de este video, asegúrate de darle me gusta y de ver el siguiente que he preparado exclusivamente para ti. Recuerda que si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. ¡Hasta la próxima!